Mi marido Dave heredará la casa, la herencia de $3 millones y el puesto de director. Al enterarse de que un abogado estaba presente en el proceso de herencia de Touche, Lily no pudo ocultar su alegría. Joy entró en la sala como si fuera dueña del lugar. Lily, que siempre había estado presionando con preguntas como ¿qué está pasando con la herencia? ¿Aún no está terminada? Debía haber estado esperando ansiosamente este día. Ignorándome y acercándose al abogado sentado frente a ella, mi antiguo yo seguramente habría alzado la voz en señal de advertencia. Cuando Lily, que me dio la espalda, se acercó al abogado, no podía dejar de emocionarme por ver qué diría a continuación. Y luego, sus comentarios codiciosos excedieron mis expectativas, y me reí a carcajadas, sosteniendo mi estómago junto con la mirada atónita en el rostro del abogado. Seguí riéndome a carcajadas de la audacia de Lily. Por supuesto, Lily, a quien no le pareció divertida la situación, me miró con frialdad. ¿Crees que obtendrás la herencia de tu suegro? Me reí entre dientes de su obsesión por el dinero y su actitud exagerada, señalando a Dave, que llegó tarde. Levantó la voz y dijo, el derecho a heredar pertenece a mi esposo, Dave. Respiré profundamente, lista para iluminarla con la verdad. Mi nombre es Kelly. Este año cumplo 65 años. He sido ama de casa a tiempo completo y he apoyado a mi marido, el médico Tash, durante mucho tiempo. Incluso después de convertirme en director, él siempre decía, nunca tiré, y siguió trabajando. Dave creció viendo a su padre y decidió seguir el mismo camino. Creo que fue una vida feliz y plena para mi esposo también. Sin embargo, mi esposo dejó este mundo cuando tenía entre 6 y 8 años. Estaba profundamente apasionado por su trabajo, creyendo verdaderamente que ser médico era su vocación. Quizás su muerte repentina se debió al exceso de trabajo, pero en su funeral, la escena me hizo sentir que vivió una vida sin arrepentimientos. No solo sus superiores y colegas, pero también asistieron al funeral subordinados y otras personas. El lugar estaba lleno de gente que lo lloraba. No solo asistieron profesionales médicos. Recibí muchas condolencias de pacientes que había tratado en el pasado. No sabía exactamente cómo trabajaba, ya que solo veía a Tash que iba y venía de su trabajo todos los días. Pero al darme cuenta de lo mucho que lo amaban, me sentí seguro de que había hecho las cosas correctas en su vida. Durante el sombrío funeral, Lily, la esposa de Eldeston, estaba inquieta, aparentemente fuera de lugar. Su rostro se relajó, casi como si estuviera regocijándose por la muerte de su suegro. Mis sospechas se confirmaron cuando la escuché hablar con sus familiares. Mi suegro siempre estaba trabajando. Creo que pudo haber ahorrado bastante, ya que probablemente no tenía mucho tiempo para gastar dinero. Al escuchar tal declaración justo detrás de mí, no podía creer lo que oía. A pesar de estar en medio de un funeral, parecía que Lily estaba inquieta, pensando en cómo se distribuiría la herencia de su suegro. Quizás no sepa que una nuera puede no tener ningún derecho de herencia. Aún así, me sentí incómodo con su comportamiento, que no era apropiado para el funeral. Al ver su comportamiento, Dave, el hijo mayor, se disculpó conmigo con una mirada culpable. Mamá, lo siento mucho. No importa cuántas veces se lo diga, Lily no me escucha. No es tu culpa, Dave, pero si te sientes así, ¿podrías advertirle firmemente? Muchas personas asistirán a este evento. Sabía sobre el comportamiento de Lily incluso antes de que Dave lo mencionara. Recordando su actitud imperdonable, lo vi mientras estaba ocupado con los preparativos del funeral de mi esposo. Lily vino a la casa, pero no ayudó en absoluto. Además, no lo hizo. Ofréceme alguna palabra de consuelo o simpatía. Para empeorar las cosas, ella siempre estaba hablando del dinero, preguntando cosas como, tu marido tenía una gran herencia, ¿verdad? ¿Cuánto era?
Incluso si eres su esposa, es su herencia, así que no la desperdicies. Está bien. ¿Qué viniste aquí solo a decir? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Bueno, sí. Si lo desperdicias solo porque no tienes mucho tiempo para vivir, estaré en problemas. La ira y la incredulidad se apoderaron de mí mientras Lily hablaba como si los bienes de mi difunto esposo le pertenecieran. Además, ella siempre me menospreciaba y era sarcástica conmigo. No sé por qué le desagrado tanto, pero sus comentarios sobre los bienes de la gente a menudo me han dejado descorazonado. Mi hijo Dave se inspiró en su padre y se convirtió en médico. Los ingresos de Dave no son malos, pero Lily siempre ha estado demasiado obsesionada con el dinero. A menudo me llamaba y me decía cosas como: estoy preocupada por nuestro futuro con Dave. Bajos ingresos, nos falta dinero, insinuando que queremos ayuda financiera. Debido a esto, llevarse bien con ella fue todo un desafío. Solía dejar pasar las cosas, pero esta vez, ella apunta a la herencia de mi marido. He llegado a mi límite. Los ingresos de Dave son realmente inestables, por lo que no tenemos mucho dinero para gastar libremente. No podemos permitirnos lujos. ¿Oh? ¿Por qué no trabajas entonces? Eso te ayudaría con los gastos del hogar y podrías permitirte algunos lujos, ¿no? ¿Qué? Es ridículo que la esposa de un médico trabaje. Tienes suerte porque tu marido ganaba bien y podías vivir cómodamente. No importa cuántas veces intenté aconsejarla, su actitud solo empeoró y nuestros intercambios verbales se volvieron cada vez más acalorados. Ni siquiera dudaría en menospreciar a su marido, Dave, aparentemente solo para menospreciarme. Desde su perspectiva, soy su suegra, pero una vez casados, somos familia. No podía soportar la forma en que trataba a los miembros de su familia con tanta falta de respeto. Gracias a mi marido he podido vivir cómodamente. Si tú deseas lo mismo, tal vez deberías respetar y apoyar un poco más a tu marido. Si había algo en Dave que respetar, entonces tal vez. De todos modos, me voy a arreglar las uñas y a tener un día. Le he informado varias veces que no tiene derechos con respecto a la herencia, pero parece que no los entiende. Ya sea que crea que el dinero de Dave es suyo o que tenga algún otro plan en mente, parece estar convencida de que heredará una fortuna. Después de hablar con Dave, o más bien manipular la conversación a su favor, probablemente tenga la intención de obtener una parte de la herencia. Si eso fuera todo, siendo un asunto familiar de Dave, no debería interferir. Sin embargo, Lily intentó robar cosas valiosas de nuestra casa. Lily, ¿qué estás haciendo? Ese es mi collar. Oh, vamos. No seas tan tacaño. Somos familia, así que está bien, ¿verdad? No puedo ser amigo de alguien que me robaría. Bien entonces. Lo tomaré como un adelanto de la herencia. Está bien, ¿verdad? Estoy siendo paciente. No importa cuántas veces le dije que no actuara tan arbitrariamente, ella no me escuchó. Desde el momento en que tomó mi preciado collar que mi esposo me había regalado, no pude soportarlo. Después de eso, nunca más le abrí la puerta. Aunque Dave me enviaba mensajes con frecuencia diciendo: «Mamá, lo siento mucho por Lily. No pude detenerla, deja de esperar algo de Dave o Lily». Ni siquiera tuve tiempo de lamentar la pérdida del collar que me regaló mi marido. Mientras continuaba su acoso malicioso, aparentemente habló mal de mí ante sus amigos y otras personas, llamándome la peor suegra que ni siquiera la dejaba entrar a la casa. Los vecinos decían: «Parece difícil», con una sonrisa falsa, pero mostraban preocupación. Sin embargo, no entiendo por qué me odia tanto. Me da dolor de cabeza. Lo que más me dolió fue una carta que encontré en nuestro buzón. Sentí asco con solo ver el sobre ya abierto.
Al comprobar su contenido, estaba dirigido a Dave y su esposa. Ya sea la idea de acoso de Lily porque no la dejó entrar o lo que sea, fue la factura de su tarjeta de crédito en nuestro buzón. Ver el estado de cuenta lleno de gastos extravagantes de restaurantes de lujo y compras en línea me heló la sangre. Dave, hay una factura de tarjeta de crédito de Lily en nuestro buzón. Ya fue abierta y revisada. ¿Cuál es el significado de esto? No tengo idea. Parece que ha gastado mucho. Siempre me habla de sus ingresos. ¿Está todo bien? Bueno, es difícil. Mamá, lamento preguntarte, ¿pero podrías pagarlo por nosotros? Queriendo quejarme, me comuniqué con Dave. Sin embargo, ya sea bajo la influencia de Lily o debido a la dinámica de poder en su casa, dijo algo increíble, dejándome sin palabras. ¿Por qué pensaría siquiera que los ayudaría? Ni siquiera puede recuperar el preciado collar de manos de su esposa. ¿Qué está diciendo siquiera? Ya he hecho mi parte para apoyarte como padre. ¿Por qué un adulto como tú cargaría a sus padres y les pediría ayuda? Bueno, tenemos la herencia de papá, ¿verdad? No podrás usarla toda tú solo. Por favor, pensé que me ayudarías. Hay un dicho sobre un ladrón que actúa descaradamente después de cometer un robo, y ahora lo entiendo. Dave, ustedes dos son una pareja perfecta. Estoy cortando lazos. Mantente alejado de mí. Me di cuenta desde el otro lado del teléfono que no se estaba tomando en serio lo que estaba diciendo. Estaba tan furiosa con su actitud. Después de colgar, inmediatamente tiré el billete a la basura. La idea de que Lily pudiera haberlo puesto deliberadamente en nuestro buzón, suponiendo que yo pagara, era increíble. Sobre todo, es un acto inconcebible y me hace cuestionarla como persona. Creo que asumes que no lo he pensado, pero ¿hay alguna manera de obtener la herencia, Tash? ¿Qué tengo que hacer? Mirando la foto de mi esposo, la tomé e inconscientemente hice esa pregunta. Debido a mi enojo y decepción hacia Dave y Lily, he perdido la comprensión de cómo manejar mis emociones. ¿Está bien proceder con la herencia tal como está? En medio de mis inseguridades, de alguna manera me armé de valor. Ojalá algún día obtengan lo que se merecen. ¿En qué se equivocó mi hijo? Frustrado por su atroz comportamiento, me ocupé solo del proceso de herencia. Quizás mis sentimientos se hicieron evidentes, ya que descubrí que mi esposo había dejado un testamento y en él había algo escrito. Después de leer el testamento que dejó mi esposo, decidí vengarme de ellos para protegerme. Me alegro de que, después de todo, Tash estuviera de mi lado. Gracias. Conteniendo las lágrimas y presionando la voluntad contra mi pecho, recuperé la compostura. Apreté el puño, decidiendo que no haría nada y dejaría que esos dos dictaran las cosas. Decidí esperar el momento adecuado para hacer un gran movimiento contra ellos. Tal vez porque me sentí aliviado al pensar en poder tomar represalias por todo el sufrimiento, me olvidé por completo de la factura de Lily. Lo habría tirado desde el principio sin tener la intención de pagar. Pero esta vez debe haber recibido un recordatorio. Recibí un mensaje de ella a pesar de que le dije que el trámite de herencia aún no había concluido. Hubo acusaciones falsas de que solo yo quería controlarlo todo. A esto le siguieron palabras que parecieron atacarme. Es porque aún no has liquidado la herencia. Esperaré un poco más, pero hazlo lo antes posible. Ah, por cierto, ¿viste la factura que dejé en el buzón? Bien, por favor haz ese pago. ¿De qué estás hablando? Para de bromear. ¿Por qué cree que tiene derecho a la herencia? Oh, vamos. Dave es el hijo mayor. Fue cuando le expliqué la situación al abogado, y una vez finalizado el procedimiento con su cooperación, finalicé el plan. Me comunicaré con Dave cuando se complete el procedimiento.
Después de hablar con el abogado, para mí, es solo una comunicación de rutina. Como era de esperar, Lily vino a mi casa con el rostro lleno de alegría. Deliberadamente dejé la puerta principal abierta. Sin ninguna sospecha, abrió la puerta y entró pisando fuerte. Al verla, apenas pude contener la risa. He estado esperando durante tanto tiempo. ¿No es terrible que se haya mostrado reacio a completar el trámite y no quiera renunciar a la herencia? Oh, Lily, ¿qué te trae por aquí? ¿Este caballero es el abogado? Ignorándome por completo, se dirigió directamente hacia el abogado sentado frente a mí. Normalmente, la reprendería por un comportamiento tan grosero, pero esta vez me contuve y esperé. Ella me dio la espalda, ignorándome, y se acercó al abogado. Incluso estaba emocionado por lo que diría a continuación. Finalmente heredaremos esta casa, $3 millones y el puesto de director porque Dave es el hijo mayor. Su codicioso comentario fue más de lo que esperaba y me reí a carcajadas, sujetándome el estómago. La audacia de ella y la cara de asombro del abogado lo hicieron aún más divertido, y seguí riéndome a carcajadas. Por supuesto, Lily, a quien la situación no le parecía divertida, me miró fríamente. Oye, ¿qué es tan gracioso? ¿Estás molesto porque nos vamos a quedar con la herencia? No, ¿por qué 3 millones? ¿Cómo se te ocurrió esa cantidad? Vamos, tu marido trabajó como médico durante mucho tiempo, ¿verdad? Probablemente no tuvo tiempo para gastar dinero. Hay tanto dinero. A menos que, ¿ya lo has usado? Realmente me reí de su obsesión por el dinero. Lo que elija hacer con mi herencia es asunto mío y ella no tiene derecho a quejarse. Sin embargo, parece que a ella no le parece divertida la idea de que yo herede. Hola, ¿cuántas veces te lo he dicho? Ya que no te queda mucho tiempo de vida, no hagas nada imprudente. Incluso si estás relacionado por matrimonio, es bastante importante decirme eso a mí, tu mayor. No fui yo quien te dijo que no tienes derecho a heredar. Lily, usando el collar que me robó, me miró fijamente. No tengo intención de dejar que me quite nada más preciado. Decidí no perder contra ella, que es egocéntrica, codiciosa y obsesionada con el dinero, y apreté el puño. Señalando a Dave, que llegó tarde, Lily exclamó en voz alta: «El derecho a heredar pertenece a mi esposo, Dave». Respiré hondo y decidí decirles la verdad. Verás, no debería haber ninguna herencia que ustedes dos puedan reclamar. Dave, ¿no es así? ¿Por qué, mamá? ¿Qué quieres decir? Oh, ¿no tienes idea? ¿No estás olvidando algo? Espera, ¿estás hablando de ese tema? Se resolvió hace mucho tiempo, ¿no? ¿De qué estás hablando? Realmente decepcionante. ¿De qué has hecho las paces? ¿Qué está resuelto? No digas tonterías. Espera un momento, ¿de qué estás hablando? Me sorprendió su comportamiento, como si se hubiera olvidado por completo o no supiera nada sobre el tema. Aunque fue una situación que ella causó, parecía que no podía recordarla. Decidí explicarles la situación en detalle para que la entendieran. Dave se había casado con Lily hace unos años. Sin embargo, poco antes ya estaba casado con otra mujer y había formado una familia con ella, a pesar de tener un hijo. Descuidó a su familia para tener una aventura con Lily. Los dos finalmente se casaron después de su aventura. La verdad salió a la luz cuando Dave vino a suplicarle a Tash, incapaz de pagar la pensión alimenticia y la manutención infantil por sí solo. Dave, ¿en qué estabas pensando? Nunca pensé que caerías tan bajo. No tenía otra opción si quería casarme con Lily. ¿Qué estás diciendo? Tú eres quien cometió el delito. Incluso si tú, hijo mío, no esperas que pague por tus errores.
Dave, asume la responsabilidad y soluciona el problema. ¿Por qué? Puedes ayudarme aunque sea un poco como médico. Trabajas constantemente y no tienes tiempo para gastar dinero, así que debes tener algo de sobra, ¿verdad? Dave hizo un comentario audaz, llevando la ira de mi marido al máximo. Cuando Dave comenzó a poner excusas acerca de estar abrumado por la vida de recién casados y de necesitar dinero para su boda, mi esposo decidió dejar de lado sus sentimientos como padre y elegir a su nieto. Bien, pagaré en tu nombre. No hay necesidad de que mi nieto sufra por culpa de un padre terrible como tú. Papá, no lo digas de una manera tan sarcástica. Soy tu hijo, ¿sabes? Exactamente, ese es el punto. Y a cambio, no te apoyaré de ninguna manera a partir de ahora. Y por supuesto, no esperes heredar nada de mí. Dave probablemente pensó que las palabras de mi esposo eran solo declaraciones hechas en el calor del momento, pero mi esposo, creyendo que alguien que abandona a su familia no merece ser celebrado, no asistió a la boda ni ofreció ningún apoyo. Papá, déjalo pasar. En el futuro, dependerás de nosotros para que te cuidemos, ¿verdad? Somos una familia, así que trata de llegar a un acuerdo un poco. De ninguna manera. ¿Por qué me molestaría con alguien como tú? Sabiendo que el padre tenía dinero, Dave había mencionado previamente la necesidad de atención futura y había solicitado apoyo. Sin embargo, mi esposo no escuchó las palabras de Dave, y como él declaró, se aseguró de que estuviera escrito en su testamento y dejó claro que todo debería ir a parar a su esposa y a su nieto. Mi marido, de personalidad clásica y estricta, había escrito meticulosamente y se había preparado para no dar ni una pequeña cantidad de dinero a Dave y su esposa. El hecho se conoció cuando el abogado de mi marido mostró el testamento durante el acto funerario. Dijo que había recibido el testamento de mi marido por adelantado. Recordar el enojo en ese momento me trae emociones, pero agradecí profundamente a mi esposo por dejar el testamento. Entonces, incluso si Dave es su hijo, no tiene derecho a heredar el patrimonio de su padre. Al escuchar el contenido del testamento dejado por mi esposo, leído por el abogado, Dave y su esposa quedaron asombrados. Le hablé a Lily de una manera que añadió sal a la herida. Oh, por cierto, Lily, tomaste cosas de nuestra casa, ¿verdad? Dijiste que era como un adelanto de la herencia. Ah, pero entendiste el contenido del testamento que leyó el abogado, ¿verdad? No tienes derechos, así que, por supuesto, devuélvemelo. Fue un regalo de mi marido para mí. Señalé el collar que ella llevaba convenientemente ese día y se lo dije. Me arrojó el collar con una actitud visiblemente descontenta. Chasqueando la lengua y mirándome, probablemente porque había un abogado presente, no pudo decir nada imprudente. No me enteré de esto. Pensé que finalmente obtendría la herencia de mi suegro. Vine hasta aquí hoy. ¿Qué está pasando? Ya, en serio. Cuando anunciaste tu matrimonio, dije. Estaba desesperada por la herencia, ya fuera el hospital o la casa. Al final, se aferró al abogado y le preguntó, ¿entonces qué puedo conseguir? Pero el abogado que mi marido había contratado no se lo diría fácilmente. Explicó repetidamente el contenido del testamento, afirmando, ustedes dos no tienen derechos de herencia y respondió con calma. Esto es increíble. No lo creo. Debe ser un error. No importa cuánto te preocupes, nada cambiará. Incluso si demandas, terminarás avergonzado. Si estás de acuerdo con eso, siéntete libre de hacerlo. Quizás encontrando insoportable mi trato con el frío, salió furiosa de la casa con la cara tan roja como un pulpo hervido. Al verla irse con Dave, sostuve el collar y silenciosamente apreté el puño en señal de triunfo.
Después de eso, nunca más se puso en contacto conmigo ni visitó la casa, y los trámites de herencia se completaron sin problemas. Me preocupaba que confrontaran a la ex esposa, que tiene un nieto, pero Dave, que ni siquiera paga la manutención de los hijos, no conocía sus datos de contacto, por lo que no parecía haber problemas. Y Dave y Lily, que no recibieron ninguna herencia, parecen estar teniendo una gran pelea. Ella le dijo a Dave: me casé contigo pensando que recibiría una gran herencia de tu padre, y aparentemente están al borde del divorcio. Hay un dicho: fin del dinero, fin del amor, que les queda perfecto. Solo recibí un contacto de Dave una vez, diciendo: dame el dinero o la casa que heredaste, pero naturalmente lo ignoré. Exclamé: no digas tonterías mientras estás despierto, y colgué el teléfono. Suspiré, preguntándome en qué me equivoqué al criar a mi hijo, pero también había buenas noticias. Llegó una carta de la ex esposa de Dave indicando que se completaron los trámites de herencia. En él, junto con una actualización, había una foto de mi lindo nieto y palabras de agradecimiento. Gracias por ser unos abuelos tan maravillosos. Dice que ahora viven muy felices. La nieta por la que mi marido había estado preocupado hasta el final está creciendo sana y viviendo feliz con su nuevo padre. En la carta también había una preciosa foto familiar. Aunque me sentí culpable como padre, mi estado de ánimo mejoró y mi corazón se calentó. Me sentí muy feliz e inmediatamente leí la carta frente al altar de mi marido para informarle. Las acciones y palabras de Dave me decepcionaban continuamente. Sin embargo, pude informarle a mi esposo sobre el nieto, lo que siempre le hacía sonreír y yo estaba feliz y satisfecha.